Hola, muy buenos días, compañeros y maestro. El día de hoy, nuestro equipo presentará el tema 5.2 Buscadores. Grupo P2F conformado por Brandon Miguel Aracahuil, Maribeli Ewan Medina, José Emiliano Garduza Jiménez y su servidora Solia Azucena Chimal López. Comencemos. ¿Qué es un buscador? Un buscador o un motor de búsqueda es una herramienta informática que rastrea y ubica archivos almacenados en servidores web a lo largo del mundo. Estos a partir de alguna palabra clave o una serie de ellas, introducidas obviamente por el usuario. Es decir, se trata de programas recuperadores de información digital que operan de manera automática, sorteando y clasificando las etiquetas identificativas del contenido disponible en Internet y en otros servicios de almacenamiento en línea. Hoy en día son un instrumento fundamental para cualquier usuario del Internet, dado que sirven de nexo entre la información disponible y quienes la requieren. Los motores de búsqueda no siempre existieron. Durante sus primeros años, la experiencia de Internet dependió de la memorización de direcciones específicas por parte de los usuarios o de la búsqueda manual en directorios en línea, que funcionaban básicamente con un listing telefónico. Este sistema no solo era engorroso, sino también lento, lo cual iba en contra del espíritu ágil y veloz que hoy asociamos con la World Wide Web. De modo que la aparición de los buscadores solventó la necesidad de una recuperación de información más rápida y más centrada en el tema deseado. La historia de los buscadores web. Google copa por completo el mercado de los buscadores hoy en día, pero durante los 90 varios competidores allanaron su camino e incluso el chino Baidu puso los cimientos de lo que sería la base de su algoritmo. Hoy Google es sinónimo de búsqueda en la web. La gran G con su servicio inicial responde a una media de 100.000 millones de consultas al mes, 40.000 cada segundo, y nadie duda de su hegemonía. A pesar de los problemas que ha podido acarrear de privacidad, Google domina el mercado de los motores de búsqueda con más de un 90% de cuota en todos los países excepto China y Rusia, donde el contexto político hace que sean herramientas locales como Baidu y Yandex las dominadoras. El liderazgo de Google en el sector ha hecho que sea su propia publicidad y la que sirve en Internet la que dé al gigante casi el 90% de sus ingresos, a pesar de toda la diversificación que ha llevado a cabo en los últimos años. Sin embargo, hubo un tiempo en el que Google no era el gran conserje y amo de Internet, ni mucho menos. Desde el comienzo de las 3W se buscó una fórmula para intentar rastrear y ordenar toda la información que poco a poco iba añadiéndose a la red, hasta resultar ingente. Esta es la historia de los buscadores de Internet antes del nacimiento de Google en 1998. Hablar del origen de los buscadores es hacer lo propio de la misma web. Tim Berners-Lee, considerado el principal padre de la World Wide Web en 1989, mientras trabajaba en el CERN en Suiza, utilizó una tecnología llamada Protocolo de Transferencia de Hipertexto, el HTTP, que transmitía datos a través de TCP/IP, lo que hace que todas las URLs comiencen con HTTP, ahora añadida una S, hasta el día de hoy. Para facilitar la interfaz con HTTP, Berners-Lee construyó el primer navegador web del mundo. También desarrolló el lenguaje HTML para formatear el contenido basado en texto, a partir de lenguajes que ya se habían puesto a prueba en el CERN. Para Berners-Lee, la tecnología debía ser de libre acceso, sin patentes ni derechos de autor, para que sea accesible a todos. Con el tiempo, algunos usuarios comenzaron a crear páginas web que cotejaban los URL compartidos en catálogos, creando directorios que permitían navegar a través de distintas categorías para encontrar las páginas web pertinentes, como si todas las webs del mundo estuvieran en un enorme listado categorizado. El más conocido de todos ellos seguramente fue el proyecto Demos, creado en 1998 y que pasó por las manos de Netscape o AOL hasta su desaparición hace no muchos años. Este tipo de ordenamiento de los resultados no es muy distinto a lo que hacen Google y otros buscadores hoy en día, que también disponen de un listado de URLs y webs indexadas, con la diferencia de que en lugar de categorizar los resultados por temáticas,
Han añadido el sistema de búsqueda y la ordenación de las webs por el llamado PageRank, término en sí mismo patentado por Google y que ordena a las webs en función de distintos parámetros de confianza y popularidad. La diferencia, en definitiva, de que una web aparezca en primera página o mucho más atrás en los resultados de búsqueda y la piedra angular del negocio del SEO. Archie, construido en 1987 en la Universidad McGill, se considera el primer buscador de Internet, aunque en realidad fue diseñado para buscar archivos en servidores FTP y no para contenidos en las páginas web. W3 Catalog, originalmente llamado Jughead, fue lanzado más tarde en septiembre de 1993 por Oscar Nierstrass desde la Universidad de Ginebra, y este sí que podemos llamarlo el primer buscador como lo que entendemos ahora. W3 tomaba en su mayor parte las listas o catálogos existentes de las páginas web y las hacía buscables en un formato estandarizado. Ya de forma más abierta, AliWeb Archie Light Indexing for the Web es ampliamente considerado como el primer motor de búsqueda de la web, lanzado en noviembre de 1993. AliWeb permitió a los webmasters enviar sus páginas web e introducir las palabras clave y descripciones pertinentes para que estas páginas fueran encontradas. Sin embargo, el motor de búsqueda quedó en gran parte olvidado, ya que los usuarios de Internet de entonces seguían prefiriendo navegar por los distintos web utilizando directorios, listas y catálogos como Demos. WebCrawler fue el primer motor de búsqueda ampliamente utilizado, así como el primero en indexar completamente el contenido de las páginas web, haciendo que cada palabra y frase sea susceptible de ser buscada. Fue desarrollado en la Universidad de Washington y lanzado en 1994, el mismo año que vio la luz de Lycos de la Universidad Carnegie Mellon. Tanto WebCrawler como Lycos se convirtieron en empresas comerciales, con WebCrawler apoyado por dos inversores principales, uno de ellos el cofundador de Microsoft, Paul Allen. Lycos invirtió fuertemente en su marca, con anuncios de televisión que presentaban a su icono perro negro. La historia de Lycos es conocida por ser una de las futuras grandes debacles de la crisis de los .com, y especialmente en España, y que fue adquirida por la extinta Terra, propiedad de Telefónica, en 1999 con la intención de colocarse como gran dominador de las búsquedas mundiales. Aquello no salió y la compra de Lycos acabó sustituyendo también a Olé.com, el primer buscador en español que tras nacer en 1996 también fue adquirido por Telefónica. 2 años después del nacimiento de AliWeb, los motores de búsqueda se convirtieron en el método habitual por el que los entonces llamados internautas iniciaban su navegación. Excite y Alta Vista, ambos lanzados en 1995, abrieron un camino cuyo miembro más significado fue Yahoo, compañía en origen fundada por Jerry Yang y David Filo. Yahoo comenzó como un directorio web tradicional y luego lanzó su motor de búsqueda en 1995. Yahoo, hasta la llegada de Google, fue el gran dominador, aunque consiguió su denominancia gracias a la adquisición de empresas más pequeñas, consiguiendo su tecnología de búsqueda y rondas de financiación. El gigante, que después amplió su negocio a aportarles servicios y muchas otras cosas, acabó después en una situación comprometida que se cerró con la venta de la compañía por parte de Verizon en 2016 por un valor muy inferior al que llegó a tener. Durante aquellos años de finales de los 90, importantes inversiones que respaldaron compañías como Yahoo, Alta Vista y Lycos, sitios deficitarios pero que cada vez acumulaban más y más visibilidad. Robin Li sigue siendo uno de los grandes desconocidos a pesar de haber fundado una web y una empresa, Baidu, que es de las más utilizadas de Internet, aunque sea solo en China. Tras estudiar en la Universidad de Buffalo, Nueva York, donde obtuvo un doctorado en ciencias de la computación, en 1996, Li creó y patentó un sistema llamado Randex para clasificar la importancia de las páginas web en un resultado de búsqueda. Por primera vez, utilizó el análisis de enlaces para determinar la importancia de las páginas web por el número de otras páginas que se enlazan a ellas. Randex es la base del algoritmo de clasificación de todos los principales motores de búsqueda de hoy en día y claro, inspirador del PageRank de Google, que es 2 años posterior. De hecho, el Randex está referenciado en la primera patente de Larry Page. Poco después de dar la bienvenida al nuevo milenio, Robin Li y su socio Eric Xu confundaron e incorporaron Baidu, ahora el mayor motor de búsqueda de China. Las preguntas son hoy un componente principal de cómo buscamos en Google,
que tiene la capacidad de responder y entender lo que le estamos pidiendo para darnos unos resultados satisfactorios o que se acerque a hacerlo. El germen de esta idea, sin embargo, se encuentra en Ask-Jeeves, un motor de búsqueda lanzado en 1997, con una capacidad única para responder a las preguntas. Hasta su aparición, los usuarios tenían que pensar cuidadosamente en qué palabras clave buscar en AltaVista o Yahoo para obtener una página útil de resultados. Un típico motor de búsqueda daría igual peso e importancia a cada palabra de una pregunta, devolviendo a menudo resultados irrelevantes. Ask-Jeeves fue capaz de extraer las palabras importantes y la intención primaria de una pregunta, dando resultados mucho más relevantes. Se volvió enormemente popular entre el creciente número de no técnicos que navegaban por la web, que no estaban acostumbrados a pensar como una computadora. La compañía fue adquirida por IAC Match.com en 2005, pero tuvo dificultades para competir con rivales más grandes como Google. Cambió su nombre a Ask.com en 2006 para ahorrar en los derechos de autor de la propiedad de P.G. Wodehouse. Jeeves era un personaje de mayordomo en uno de sus libros. En 2010, Ask hizo que su equipo de búsqueda fuera redundante y subcontrató a otro proveedor de motores de búsqueda. GoTo.com era un actor menor en el mercado, pero su habilidad era la de monetizar las búsquedas, creando el primer sistema de subasta de anuncios en 1998, en el que las empresas pujaban por las palabras clave. En lugar de pagar por las visitas a los banners, las empresas pagaban hasta $1 por cada clic en su lista de resultado de búsqueda premium. La compañía cambió su nombre a Overture en 2001 y comenzó a vender su solución publicitaria en MSN y Yahoo, monetizando cientos de millones de búsquedas al día. Esto superó ampliamente los ingresos de su propio motor de búsqueda GoTo, pero también les dio el capital para adquirir los motores de búsqueda de la competencia, AltaVista y AllTheWeb. Otros motores de búsqueda estaban siendo comprados por estatus y tráfico. Estas compras eran puramente comerciales, aumentando la cobertura de la plataforma de anuncios de Overture y manteniendo el 100% de los ingresos. Google AdWords se lanzó en octubre de 2000, inicialmente sobre la base de CPM, y pasó a PPC, que es el pago por clic, en 2002. El modelo PPC, que es costo por 1000 impresiones, era notablemente similar a la plataforma publicitaria patentada de Overture. Más tarde, ese año, Overture presentó una demanda alegando que Google había robado su tecnología patentada. En 2003, Yahoo compró a Overture por $1.630 millones. Se aseguró la plataforma publicitaria que impulsó la mayor parte de los ingresos de Yahoo, además de aumentar su cuota de mercado con la cartera de motores de búsqueda que Overture había adquirido previamente. Luego, en 2004, Google resolvió la demanda con la recién adquirida Overture, ofreciendo a Yahoo 2.7 millones de acciones de Google como compensación, según la valoración de las acciones de hoy y la contabilidad del reparto de acciones de Google en 2014. Estas acciones tendrían un valor de $6.900 millones. Yahoo luchó durante los años siguientes haciendo malas inversiones, adquisiciones y profesionales de negocios que terminaron con su ya anunciada venta en 2017. El niño prodigio, Google. Google ha conseguido ser el favorito de la mayoría y convertirse en la página de inicio de casi todos nosotros. Fundado en 1998 por Larry Page y Sergey Brin, Google abrió sus puertas en Menlo Park, California, en el garaje alquilado a un amigo, y allí en silencio comenzó la más importante revolución de Internet y la que se ha convertido en la más importante empresa de medios de comunicación del mundo. ¿Cuál es el secreto del éxito? En primer lugar, la simplicidad de su uso. En segundo lugar, la complejidad de sus algoritmos y el éxito en los resultados que estos conseguían. Los algoritmos de Yahoo eran muy fáciles de manipular y al estar basados solo en los contenidos, facilitaron la aparición de spammers y webmasters especializados en posicionar sus webs a cualquier precio, aunque estos resultados no fueran relevantes para las búsquedas y creando frustración en el usuario. El buscador de Google, sin embargo, no solo se basa en el contenido, sino que ha introducido en su algoritmo un elemento heredado del mundo científico. Aquello que hace que un documento sea importante es el número de veces que la comunidad científica lo cita. Google considera relevantes aquellas páginas que tienen el contenido que demanda el usuario y además son citadas por otras páginas del sector. Además, tiene muy en cuenta el nivel de satisfacción del usuario ante una búsqueda, las veces que pincha en cada resultado, el porcentaje de abandonos, etc. En el año 2000, Google se había convertido en el mayor buscador de Internet y solo 2 buscadores apuntaron el empuje arrollador de este niño prodigio. Uno de ellos fue Yahoo,
El otro, y gracias a la base de usuarios de potencia de Microsoft y a su interminable tesorería, fue MSN Search. Porque el buscador de Microsoft sigue siendo el único rival importante, aunque menor, de Google, al menos hasta que alternativas como DuckDuckGo han salido a la palestra. MSN Search se lanzó en 1998 como respuesta a Google, incluyéndolo en el sistema operativo Windows, utilizado por más del 90% de los estadounidenses. MSN inicialmente usó Inktomi para impulsar sus resultados de búsqueda. En 2004, Microsoft finalmente dio a la búsqueda la inversión que necesitaba, construyendo una tecnología propia y poniéndola en marcha en 2005. El éxito más significativo de MSN en ese momento fue en el mercado como proveedores. Ofrecieron su tecnología a otros motores de búsqueda, proveedores de internet y portales. Justo cuando MSN Search empezó a cobrar impulso, Microsoft cambió el nombre del servicio a Microsoft Live en 2006. La decisión que subyace a esto es vaga y desconcertante, aparte de reforzar la marca Windows de la empresa y hacerla parecer moderna. Solo un año después, la empresa volvió a cambiar la marca de su motor de búsqueda, eliminando la referencia a Windows y llamándolo Live Search. En 2009, Microsoft anunció que Live Search sería renombrado por última vez a Bing. Los cambios de marca y la calidad de los resultados de búsqueda en Microsoft se convirtieron en un punto de burla a lo largo de los años. Pero Bing, con acusaciones de intrusismo por su inclusión por defecto, se ha convertido en el último pequeño rival de Google. Hoy Bing, por cierto, sirve como un motor interno de las búsquedas de otro antiguo buscador, Yahoo. En todo el mundo existen varios tipos de buscadores, no solo uno en específico. Los motores de búsqueda pueden ser de varios tipos diferentes, como lo son buscadores jerárquicos, directorios, metabuscadores y buscadores verticales, los cuales les presentaremos a continuación. Los buscadores jerárquicos. Estos, llamados así porque poseen una clasificación previa de las páginas web más relevantes para cada búsqueda, que cada cierto tiempo se revisa y actualiza para mantener al día. Dicha lista recibe prioridad a la hora de mostrar los resultados y es posible gracias a la acción de un conjunto de subprogramas que exploran continuamente la red, llamados arañas, quienes elaboran dicha base de datos. Estos son los más conocidos y usados a día de hoy. Hablamos de Google, Bing, etc. Son los buscadores que indexan contenido de una web y los muestran en sus páginas de resultados a través de una clasificación jerárquica establecida por sus algoritmos. Los directorios. Estos tecnológicamente simples, aunque necesitados de mayor soporte y trabajo humano. Los directorios permiten búsquedas más simples, ya que estos no revisan la totalidad de las páginas web, como si lo hacen las arañas, sino que las organizan en base a su temática y fecha de publicación. Esto sin preocuparse por su relevancia. Son típicos para las búsquedas especializadas. Estos fueron los primeros buscadores de Internet que se caracterizan por organizar la información en base a categorías, temáticas, localización, etc. Al día de hoy forman parte muy activa e influyente a nivel SEO, como lo son Yahoo, Terra, Dismon, etc. Los metabuscadores. Estos, que en lugar de almacenar la información de las páginas web que resulten pertinentes a la búsqueda, contienen los registros de distintos buscadores de la web, procediendo así a introducir las palabras clave en cada uno y haciendo una metabúsqueda, o sea, una búsqueda de resultados en buscadores. Los resultados así obtenidos son filtrados y luego presentados al usuario. Es un buscador compuesto por resultados de varios buscadores jerárquicos. Metacrawler es uno de los más conocidos. Y por último, los buscadores verticales. Estos, generalmente dedicados a un sector muy especializado, brindan al usuario herramientas de búsqueda avanzadas y acuden a índices especializados en vez de al grueso de la World Wide Web. Existen tantos tipos de buscadores verticales como intereses especializados. Puede haber música, ciencia, ropa, etc. Estos se centran en un sector concreto
que les permite analizar la información con mayor profundidad y ofrecer al usuario herramientas de búsqueda avanzadas, como por ejemplo el buscador Nestoria especializado en el sector inmobiliario. Diferencias entre navegador y buscador. Navegador y buscador son términos de uso común a la hora de referirnos a dos formas distintas de software necesario para recuperar información a través de la Internet. Como sabemos, esta última es una ancha y vasta red de computadores interconectados a nivel global, compartiendo información, datos y ofreciendo numerosos servicios. Para acceder a ella, por lo tanto, es necesario un computador provisto de los protocolos de comunicación apropiados y de los programas pertinentes, así como acceso a una línea telefónica o red local de banda ancha. Si bien se trata de instancias distintas del mundo de la comunicación digital, a menudo no queda claro qué son y cuáles son las diferencias entre uno y otro, ya que Internet posee la dificultad conceptual de no quedar en ninguna parte, es decir, no es un lugar físico o una herramienta tangible, ni estar contenido en un dispositivo de almacenamiento de ningún tipo, por lo que a menudo es referido como la nube. Sin embargo, conviene aclarar que tanto navegador como buscador son herramientas básicas del manejo de esta potente red de datos global. Las diferencias entre uno y otro son elementales, ya que se trata de herramientas digitales enteramente distintas en su naturaleza. A saber, 1. Los navegadores se instalan en el disco rígido del computador, mientras que a los buscadores se accede mediante un buscador y una dirección URL específica. Por ejemplo, www.google.com. Es decir, que a los buscadores están en Internet y no requieren de instalarse en ninguna parte. 2. Un navegador reside en el computador y puede desinstalarse, perderse en un accidente físico del computador o víctima de un virus, y puede descargarse y reinstalarse. En cambio, sin importar por lo que ocurra a nuestra computadora, los buscadores permanecerán inmutables en línea. 3. Con un mismo navegador podemos visitar diversos buscadores y obtener resultados diferentes, pero no podemos acceder a un buscador si carecemos de un navegador. Lo mismo, a un buscador específico puede accederse desde cualquier navegador que escojamos, ya que ellos mismos son una página web a visitar. 4. Un navegador puede iniciarse en ausencia de una conexión a Internet, ya que el software estará instalado en el computador. No se podrá navegar, claro, pero la aplicación iniciará y arrojará un error. En cambio, no puede accederse a un buscador sin una conexión a Internet operativa. 5. Muchos exploradores o navegadores traen incorporado un motor de búsqueda por defecto, en especial aquellos buscadores que fueron desarrollados por una empresa que también posee un buscador, como es el caso de Google Chrome y Google, de Internet Explorer y Bing, etc. Sin embargo, es posible modificar esta configuración y emplear el buscador que deseemos sin tener que renunciar al explorador. 6. Un navegador permite visitar muchos tipos de página web, entre ellas las siguientes páginas. Como primer lugar tenemos a Google, segundo Baidu, tercero Bing, cuarto Yahoo, 5 Yandex, 6 DuckDuckGo, 7 Ask, 8 Naver, 9 Ecosia, 10 Cnam, 11 Owl Search, 12 Dogpile, 13 Quawant, 14 Good Search, 15 Down, 16 Start Page y 17 y por último Go. ¿Cómo ve nuestra web un buscador?
Las arañas o robots de los buscadores leen e interpretan nuestra web de la misma forma que nosotros encontramos y leemos un libro en una biblioteca. Si lo han hecho alguna vez, lo primero en que nos fijamos es en la portada de dicho libro. Por eso, la portada de nuestra página web es fundamental a los ojos de los buscadores. Dentro de la portada, lo más relevante es el título, ya que con esto termina de captar nuestra atención y nuestra manera de investigar o de saber qué contiene dicho libro. Las páginas web también muestran un título en su portada. Las imágenes y el contenido de nuestra página define a ojos del buscador la relevancia de nuestro contenido en base a las cadenas claves por las que nos queremos posicionar. Una vez que abrimos el libro, nos encontramos con un factor determinante, su índice, que llevado a nuestra web sería interpretado como nuestro menú principal. Debe tener presente que el orden de nuestro menú principal determinará la relevancia del contenido. Es por ello que los elementos colocados más a la izquierda tienen mayor relevancia para el buscador. Por eso, en la web que te mostramos, hemos ubicado el término posicionamiento SEO en la primera posición del menú. Seguimos leyendo nuestro libro y nos encontramos con texto de encabezado de párrafos, textos en negritas, en cursivas y en muchas otras formas. En distintiva, los libros nos muestran guías visuales para poder marcar el contenido destacado y relevante. Lo mismo podemos hacer en nuestra web aplicando códigos HTML y hojas de estilo para marcar contenido. Pero ojo, hay que conocer los límites para evitar penalizaciones. La lectura realizada por los robots de los buscadores en un sitio web dependerá de la experiencia del usuario del sitio en cuestión. ¿Qué es la experiencia del usuario? La experiencia del usuario es la percepción que tiene el usuario al realizar una tarea sobre una interfaz en pantalla. En este caso, pues un sitio web. La experiencia del usuario hace referencia a aquello que siente el usuario al entrar en nuestra web. Engloba el diseño del sitio, la impresión que lleva el usuario de la marca, la confianza que le genera, incluso hasta los sentimientos que éste tiene. En pocas palabras, la experiencia del usuario es la forma en cómo nos socializamos con el sitio web, la manera de la que nos sentimos confiados o la confianza más bien que nos da al accesar a este sitio. Los buscadores de Internet son sitios que permiten encontrar contenidos almacenados en diversos servidores de red. Son importantes porque funcionan como motores de búsqueda que permiten a un usuario acceder a diversas fuentes de datos a la vez. Los buscadores son la puerta de entrada a la inmensidad de información disponible en Internet, en los que solo es necesario tipear la palabra clave relacionada al tema de interés para que un buscador brinde una gran cantidad de sitios web relacionados al tema buscado. Bueno, en conclusión personal, yo creo que los buscadores nos han facilitado demasiado lo que es el acceso a más información, ya sea como para realizar un nuevo trabajo como igual lo es tuvimos que buscar más información, tal vez no teníamos todo el conocimiento y pues para realizar estas diapositivas tuvimos que buscar más información, adentrarnos más en lo que es un sitio web y pues estudiar todo. Y así es constantemente. Si necesitamos saber una nueva palabra, un nuevo tema por cosas personales o de tarea,
podemos acceder a lo que son los buscadores y en un tiempo súper rápido podemos encontrar la información que nosotros deseamos. A pesar de que hay diferentes buscadores, hay unos que son más lentos que otros, hay unos que tienen incluso hasta más información, no tienen la misma información, pero casi siempre sí. Pues todos estos en conjunto nos ayudan para nuestra facilidad de encontrar, pues vaya, lo que es la información, ¿no? Tanto como imágenes, videos, textos, etcétera. En conclusión, un buscador es pues el sistema que nos ofrece respuesta a nuestra duda o pregunta, así ayudándonos en algunas tareas de la escuela, donde el maestro nos pide que indaguemos acerca de un tema. Lo que hace el buscador pues es buscar la información más llamativa que ellos consideren que al usuario le suene, le sea segura, le dé confianza para abrirla y para obtener los resultados que él necesita. Una de las 4 clases que más accesamos, me incluyo porque yo también la uso, pues es sobre los buscadores jerárquicos. No sabíamos, bueno, de mi parte no sabía el nombre de esta clasificación, y en ella pues la que más utilizamos es la de Google, la de Yahoo y otras más. Y es utilizada pues porque nos resulta más accesible, más manejable. Lo que de verdad no sabía, que para que el buscador nos presente los resultados necesita pues almacenar un alto volumen de información de la web, y por ello es que pues llegan las llamadas robots o arañas, que la verdad hacen un trabajo muy fundamental en el buscador, pues estas leen el contenido de miles de millones de páginas que hay en internet y lo almacenan en su base de datos para después mostrarlas cuando tú inicias una búsqueda. La selección que hacen estas arañas o robots es fundamental, que el sitio web necesite una portada llamativa, como cuando vas por un libro a una biblioteca. Lo primero que te fijas o lo que te llama la atención es la portada, seguida por el título que sea pues relevante o que sea de nuestro interés. Lo mismo hacen los robots y las arañas. Se encargan de buscar la información más relevante y sobre todo que nos genere confianza al momento de accesar a dicha información. Para mí pues lo más importante ya sea de una experiencia que tenga un usuario, pues es el diseño de adaptación móvil, porque hay unas ocasiones que tú accesas a una computadora y tal sitio web se ve de una forma agradable, pero al momento de accesar con un teléfono móvil, pues simplemente se modifican cambios y a veces pues cuesta mucho la lectura en ellos. Y considero que ese es uno de los puntos que más se debe tomar en cuenta al hacer un sitio web. Bueno, eso ha sido todo y muchas gracias. En conclusión, los buscadores son la revolución de parte de los medios de información. Gracias a la invención e innovación de los mismos, se puede acceder a diversos tipos de información con mayor facilidad desde la comodidad de tu casa, siempre y cuando tengas lo que es la conectividad a Internet.